Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bien, y ya estamos en la segunda parte del programa, segunda parte en la cual tenemos la oportunidad de saludar a toda nuestra gente querida que nos acompaña en distintas partes de nuestro mundo, comenzando con Radio Cumbre 101.9 FM desde Venezuela, en los Estados Unidos a través de Fusión 90.7 FM desde Houston, Texas, y también a través de nuestro canal de televisión digital CNC Florida Central. Y en el viejo continente también enviamos un inmenso abrazo a nuestra gente de Ideal Radio FM desde Málaga, España. Bueno, en la primera parte estuvimos hablando sobre Venezuela, sobre el cuento del lobo, pues el cual ya nos tiene tan cansados que no creemos en absolutamente nada. Vamos a entrar a la segunda parte a retomar el tema de Colombia, que tiene que ver mucho también con Venezuela. Pero antes quiero saludar e incorporar algunos comentarios que quedaron por fuera. Margarita Martínez, bueno, por cierto, Miguel Eduardo está con nosotros, Greni Balbuena, también Carlos Roche, Andrés Martínez Requio, como siempre, Emerson Tafurt. Margarita Martínez dice, así es, lo que viene es más y más represión para los más vulnerables y pronto suspensión de elecciones y eliminación de partidos políticos y solo quedará uno, el comunista, y ya vieron lo que fue y es de Cuba. A que alguna vez la perla de las Antillas, únanse, en la unión está la fuerza, nos lo comenta Margarita Martínez, y es cierto, en Cuba el único partido autorizado es justamente el Partido Comunista Cubano, y hace y deshace en Cuba. Por cierto, a Margarita le quiero dar la bienvenida. Margarita es otra cubana que nos acompaña desde Miami, muy cerca de casa, pues un honor tenerte acá, y bienvenida todas las veces que quieras incorporarte en nuestras discusiones diarias, y hablamos de todo nuestro continente, porque al fin y al cabo, sobre todo cuando nos toca abordar América Latina, la sentimos como ciudadanos, como hispanos, y bueno, nos atrevemos a meter las narices en nuestro país de nacimiento, pero también en el resto de nuestros países, bueno, por el tema de la cultura, por el tema de la política, por el tema de nuestro idioma, por el tema de nuestras similitudes, independientemente de dónde hayamos nacido. Así que bueno, un honor tenerte, Margarita, acá con nosotros. Alejandro Avendaño nos dice una gran realidad. Vladimir, estamos pasando mucha hambre en Venezuela. Sarid Méndez, Carlos Guevara nos dice, verdad, creo que la oposición está cada vez más desunida, no han declarado nada, y el que declara, uno que otro, no dice nada importante. En Venezuela no se cuenta con la oposición. Es triste porque el país necesita un líder que nos una en contra del régimen nuevamente. Alexa González también con nosotros. Edgar Daniel dice, Vladimir, buenas tardes o noches, ni eso saben hacer, un teatro bufo, ni ellos mismos se lo creen. Toda Venezuela muerta de la risa con esa payasada. Nos saluda desde Barquisimeto. Wilder nos comenta, ya entrando en materia, dice, Santos hereda un país, o mejor dicho, Duque hereda un país con la deuda más grande de su historia. Su gobierno se endeudó más que sumados todos, el gobierno de Santos se endeudó más que sumados todos los presidentes desde Bolívar. Qué chicharro para Duque, nos los comenta Wilder Ávila. Por allí fuiste al barbero así hace rato, Elena. Naén Gutiérrez dice, Venezuela necesita un liderazgo que pueda llevar a todos hacia una rebelión efectiva. Antonio Espinosa nos saluda desde Chile. Orlando Fuenmayor nos dice, esperemos en Dios que la toma de posesión de Duque nos traiga más estabilidad migratoria a quienes estamos en Colombia, mejore la economía también para los mismos colombianos. Soy ese 90% de los casos de refugio, asilo político, que han sido negados por la Cancillería. El PEP solo es un formalismo, pero no te permite comprar ni siquiera un teléfono celular a tu nombre, y el acceso a la salud aplica solo de manera urgente. Es una inquietud que ojalá se pueda subsanar. Fíjense lo que nos está comentando Orlando Fuenmayor, que me gustaría conocer un poco más de este detalle. Orlando, de pronto podemos coordinar una conversación aparte. Rodolfo nos pregunta, nos dice, la pregunta estará, Rodolfo Castro, ¿Colombia ayudaría a Venezuela? ¿De qué forma? ¿Será clave para una salida de esta narcodictadura? Muy oportuna pregunta que nos hace Rodolfo Castro. Rafael Alberto Santeliz también, Carmen Beatriz Marrón está con nosotros, y María Elena Flores Mallorca. A ver, tomando la palabra de Rodolfo Castro y de Wilder y de Orlando, sí, es decir, hay una importancia
particularmente distinta la toma de posesión de Iván Duque. Digo particularmente distinta porque cuando Santos tomó posesión, bueno, se esperaba que de una u otra manera continuara con lo que había dejado Álvaro Uribe en su oportunidad. Y vamos a estar hablando de popularidad de presidentes también de Colombia para que entendamos en su justa dimensión en dónde está cada quien. Bueno, Santos tomó otra vía, se fue por otro lado, y terminó siendo uno de los, no el más, pero uno de los presidentes más impopulares de Colombia, de la historia de Colombia. Toma posesión Iván Duque con una votación histórica, con un proceso importantísimo que le toca llevar a cabo, que tiene que ver con la pacificación de Colombia, pero como él la ha denominado, una pacificación con justicia, una pacificación donde se cumpla el magisterio de la ley, donde nadie quede impune, donde paguen los que tienen que pagar. Ahora, ¿qué ocurre? Es cierto, digamos, hablando en términos internacionales, Duque hereda de Santos, bueno, un creciente conflicto con Venezuela. Santos, luego de ser tibio, tirando a frío con la situación de Venezuela, callaba mucho, tardó demasiado en responder, pues al final apretó las tuercas, tal vez porque ya se iba, porque se sentía cómodo, o porque tal vez reaccionó a partir de lo que le ha explotado en la cara a Colombia, que tiene que ver con la inmigración venezolana que está descontrolada. Eso es otra gran realidad que no podemos ocultar. Bueno, el propio Santos ha dicho: veo cerca la caída del gobierno de Maduro. Dijo que lo mejor que le puede pasar a ambos países, a Colombia y a Venezuela, es la caída de Nicolás Maduro, y eso fue lo que tomó Maduro para decir que el que lo había intentado asesinar era Juan Manuel Santos, y tanto así que la propia Cancillería, como les comenté en la primera parte del programa, salió emitiendo un comunicado diciendo pues que si le pasa algo a Maduro es responsabilidad del gobierno de Colombia, ya no es de Santos, es decir, le endosan a Duque un problema. Bueno, que por supuesto ellos saben que la cosa se les va a poner mucho más complicada a Venezuela con Duque, pero Duque aún no ha tomado posesión. Quedan escasas, que será 15, 16 horas para tomar posesión, y pues aún no tenemos las acciones concretas. ¿Qué sabemos hasta el momento? Se va a reforzar la frontera. Hay que entender todo lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana: droga, prostitución, tráfico de menores, desapariciones, reclutan a nuestros jóvenes y se los están llevando con el ELN o con las alas, entre comillas, disidentes de la FARC. Ahí no hay nada de disidencia, con las alas operativas del grupo terrorista de la FARC. Así de sencillo. Hay un ala política, hay un ala económica, hay un ala terrorista. Bueno, cada uno tiene su función. Eso por ese lado. ¿Qué se conoce de Duque? Bueno, que va a tomar el acuerdo de paz suscrito por Santos y por la FARC en La Habana, mejor dicho, y refrendado en el Congreso colombiano. Bueno, va a tomar ese acuerdo y tendrá que también apretarle las tuercas, porque esa es otra gran realidad. En Colombia no se ha cumplido el acuerdo de paz. El único lado que lo ha cumplido es el gobierno, y lo ha cumplido a medias, porque si el gobierno tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos, pues parte del reparar a las víctimas, de tomar las rutas del narcotráfico, de tomar la información de los socios comerciales de la FARC, el no haberlo exigido y haber permitido que la FARC se instalaran parcialmente, pero se instalaran en el Congreso, en el Senado colombiano, pues obviamente es una manera de incumplir el propio acuerdo que promulgaron. Entonces Duque dijo: está bien, no lo vamos a eliminar, pero esto aquí se tiene que cumplir, y ahí tenemos que respaldar, porque la paz viene de la mano con la justicia. No solamente un tema de perdón, como lo han querido vender. Está bien, el perdón puede ser un elemento evaluado en la medida de las necesidades de un pueblo. Si la mayoría se beneficia con un perdón, pues entonces se evalúa. Pero la justicia también tiene que venir de la mano con el reparo a las víctimas y, por supuesto, con el pago de los victimarios. Pero bueno, esto es uno de los elementos que traemos para la discusión el día de hoy. Incorporo algunos comentarios. Carlos Guevara dice: por cierto, Ligia Miranda nos saluda desde Nueva Jersey. Rafael Estrada, bienvenido a tu casa. Wilder dice: Santos le hereda a Duque un país
dividido y con un gran estancamiento económico. Santos es el peor presidente que hemos tenido. Carlos dice, el presidente Duque ha ofrecido ayuda a Venezuela y ha dicho que hay que sacar a Maduro. ¿Cómo piensas, Vladimir, que el presidente Duque aprovechará a Trump y se unirá a Duque para hacer algo y no solo seguir hablando? ¿O seguirán solo presionando? Necesitamos hechos reales. Venezuela ya no aguanta. Bueno, Carlos, es difícil decirlo. Obviamente, son escenarios que no manejamos y esferas que tampoco manejamos. Lo único que puedo decirte y a todos los que nos acompañan en este momento es que lo primero que se supone que va a hacer Duque va a propinar, digamos, esta iniciativa que ya está compitiendo con Perú y con Argentina para ver quién lidera la solicitud por ante la Corte Penal Internacional para enjuiciar a Maduro. Que esto no funciona para sacar al régimen de Maduro, no funciona para sacar al régimen de Maduro. Lo que funciona es para arrinconarlo aún más, para llevar adelante una investigación y que pague sus más altas consecuencias cuando corresponda. Pero de allí a pensar en una posible intervención, digamos, bilateral, Estados Unidos, Colombia, lo veo bastante difícil. En todo caso, sí creo que las cosas en términos de violencia pueden complicarse aún más en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando Duque comienza a apretarle las tuercas a los grupos de la FARC, grupos activos, activísimos que están secuestrando, que están asesinando, que están cultivando coca, y a los grupos del ELN también terroristas que están secuestrando, asesinando, cultivando coca y que están instalados en 8 estados de Venezuela, pues probablemente cuando se les apriete la tuerca, pues inmediatamente van a procurar irse al lado venezolano e instalarse de manera definitiva allá. Un problema que no era de los venezolanos, pero que finalmente van a terminar absorbiéndolo por su propia debilidad institucional. Lamentándolo mucho, ese es otro problema con el que nos tocará vivir. ¿Por qué lo digo nos tocará? Porque esto no se resuelve sacando a 3 o 4. Esto no se resuelve, además, porque sabemos de la instalación de células, de grupos de estos del ELN en Venezuela. Con venezolanos se habla de 15.000 jóvenes que han sido reclutados en el país. Y esos serían potencialmente guerrilla terrorista que estaría instalada para hacer lo mismo que se hizo en Colombia y que le llevó a tener a 8 millones de víctimas entre desplazados, secuestrados, asesinados, etcétera, durante 60 años. Si Venezuela, cuando salgamos de esta pesadilla, las autoridades no entienden la magnitud y no la atacan de raíz como tengan que atacarla, y espero que me entiendan muy bien, muy al estilo Uribe, pues entonces difícilmente Venezuela podrá ver la luz en 20, en 40, en 60 años inclusive, porque esto apenas comienza. Aún terminando un régimen como el que tiene casi 20 años en Venezuela, tenemos un peligro altísimo de que este sea nada más el preludio de la violencia que se instala en Venezuela y ha sido instalada por una política de Estado. En el sur de Venezuela, en el estado Bolívar, mi estado, gobierna el ELN. No gobierna ni los militares ni los funcionarios públicos. Gobierna el ELN. Y eso tiene unas implicaciones que van mucho más allá de la legalidad, de tener un juez y de enjuiciar. Miren lo que está pasando en México con la violencia. ¿Quiénes gobiernan allá? Para usted de contar. Continúo con estos comentarios. Isabel Aguiar dice: Duque recibe una presidencia con un compromiso de darle justicia verdadera a su pueblo con los hechos de crímenes de las guerrillas de la FARC, el ELN, durante este conflicto armado que ha... no sé a qué te referías allí, Isabel. Dice, me imagino que podrido el pueblo colombiano, por tanto, que ha sufrido, me imagino, el pueblo colombiano por tanto tiempo, un acuerdo de paz chucuto y sin sanciones. Mario Eugenia Hernández por allí, Virginia Jiménez, Mariela Durán. Elena dice, completamente de acuerdo contigo con respecto a ese criterio de la violencia en Venezuela y la FARC. Wilder dice, si Duque no cumple con su papel histórico de acabar con el narcosocialismo, madre mía, lo que nos va a pasar. Tiempos difíciles. Bueno, vamos a esperar. Ojalá que no sea así. Ahora, mientras tanto,
En números, fíjense lo que ha ocurrido en Colombia. Por acá tengo una nota de la BBC Mundo que nos habla de por qué Juan Manuel Santos, el presidente que, lo entrecomillo, logró la paz con la FARC, se va como uno de los menos populares. El hecho es que el propio Santos entregará ya este martes la presidencia a Iván Duque y de hecho reconoció la situación, aunque asegura que es un costo que paga feliz a cambio de la paz. Dijo en su oportunidad: en puertas de regresar a mi condición de ciudadano raso, la popularidad, esa caricia efímera para la vanidad, la sacrifiqué gustoso y la volvería a sacrificar a cambio de una sola de las vidas salvadas, afirmó enérgico el futuro expresidente, el ya prácticamente expresidente en el discurso de apertura del nuevo Congreso del pasado 20 de julio. Y BBC nos trae unas cifras de Gallup, de la encuestadora Gallup de Omaha, que nos habla de los índices de desaprobación de los 5 últimos presidentes de Colombia al momento de dejar el poder. Bueno, César Gaviria, una desaprobación del 32%, Ernesto Samper, una desaprobación del 57%, casi empatado con Juan Manuel Santos, estaría de tercero porque el primero en desaprobación es Andrés Pastrana con 69%. Voy a hacerlo por orden. Los presidentes que tienen mayor desaprobación, o al menos de los últimos 5 presidentes, ¿cómo está el orden de desaprobación? Número 1, Andrés Pastrana, 69%. Número 2, Juan Manuel Santos con 59% de desaprobación. Número 3, Ernesto Samper con 57% de desaprobación. Número 4, César Gaviria con 32%. Y muy por debajo, fíjense ustedes, cuando entrega el poder Uribe, su nivel de desaprobación era solo del 17%. De allí a que podamos entender por qué Uribe ha sido el senador más votado de la historia de Colombia, porque Uribe en sí mismo constituye una fuente de poder. Tanto así que en los 5 últimos, presidentes de Colombia, hablando del día de hoy, en términos de tiempo, bueno, fíjense que en el caso de Uribe, pues aún ha disminuido más ese nivel de desaprobación que tenía, hablando de solo el 17%. Una nota bien interesante que nos habla del costo de la paz. Por supuesto, la paz ha sido el épice, o mejor dicho, la cumbre que ha llevado a Juan Manuel Santos a ser el segundo presidente con mayor desaprobación en Colombia. Entender además que, entre otras razones, tiene que ver con que la paz, bajo los criterios por la cual fue aprobada, pues no fue refrendada por el pueblo. El pueblo fue un plebiscito y la mayoría dijo: nosotros no estamos de acuerdo con la paz bajo estos términos. Aún así, se instaló esta comisión y terminaron implementándola aún en contra del pueblo. Razones que sobran, entre otras, para justificar que un presidente como Iván Duque haya tomado posesión o esté por tomar posesión del cargo y haya sido electo en su oportunidad. A ver, entonces, las herencias que tenemos de Santos a Duque, la FARC en la arena política, le toca a Duque, Iván Duque, y al equipo del Congreso y a la institucionalidad colombiana lidiar con estos individuos, obviamente. Es verdad, es mejor tenerlos en la arena política que en la arena terrorista, pero es que si fuese uno en vez de otro. Pero es que en Colombia pasa uno además del otro. Entonces, bajo esos criterios, valdría la pena poner una cláusula, un adendum allí, una enmienda, y decir: si no se termina de cumplir o si no se cumple completamente el acuerdo por parte de la FARC, entre ellos en la entrega de todas las armas, de las rutas, de los socios del narcotráfico, pues entonces todos los que están aquí en la arena política van directo a un calabozo. A mí me encantaría que eso ocurriera, cosa que va a ser difícil, pero bueno. De cualquier manera, continúo con nuestros comentarios. Otra herencia: más de 220.000 hectáreas de coca cultivadas entrega Santos a Duque. Hey, vámonos, vamos a ver cómo vamos a resolver o cómo vas a resolver este tema. La gente de CNN
ha publicado, de hecho, el tema de los niveles récord en cultivos de coca y producción de cocaína. Según informe de los Estados Unidos, se habla de al menos 220.000 hectáreas de coca, lo que representa aproximadamente 291 toneladas métricas de cocaína, las cuales se produjeron potencialmente, y estamos hablando del 2017, hablando de un récord histórico. No se había vivido algo de este tipo. Para que tengamos una idea, una hectárea equivale a 10.000 metros cuadrados, son 209.000 kilómetros cuadrados, son 8.250 el área, metros cuadrados. Lo que significaría, para ilustrarlo, son más de 253.000 canchas de fútbol cultivadas de coca. Y es un área mayor. Lo que se cultiva en Colombia es un área mayor a tres países, a 3 lugares particulares de nuestro mundo. Es más grande este espacio a toda la isla de Curazao, a toda Aruba y a todo el Vaticano. Para que entendamos la magnitud del problema del narcotráfico y la droga, el cual se fortaleció, qué casualidad, con el gobierno de Santos. Cada quien tiene que sacar sus conclusiones, pero vimos cómo era la visión de ataque militar frontal, ir hasta la cueva de estos grupos delictivos terroristas en Colombia por parte de Uribe, y una actitud bastante distinta a la que vivió Santos, aun y cuando el propio Santos fue ministro de la defensa de Uribe en su oportunidad. Dicotomías de la vida con las que nos encontramos. A ver, sigo un poco más adelante, voy a incorporar nuevos comentarios, por supuesto, no quiero dejar a nadie afuera. Vamos a ver, Elena dice completamente de acuerdo, esto ya lo leí. Por ahí, Ana Carolina Llavanera, Kislinger, un abrazo especial para ti, bienvenida, mi prima que nos saluda desde Italia. Elena Madán dice, por favor, acaben de entender que nunca nadie va a hacer algo por Venezuela en términos de invasión. Cuba es una isla con unas condiciones para intervenir completamente diferentes a Venezuela, y nunca lo hicieron. Si continúan contando con esa ayuda, no harán lo que hay que hacer. No es una crítica, por favor, es una opinión basada en la tétrica experiencia cubana. Y les voy a decir algo. Lo que dice Elena lo suscribo al 100%. Coincido completamente con ella. Tanto así que me da mucho dolor tener muy buenos amigos que creen, impulsan. Está bien que lo trates de impulsar. Ese es tu criterio político, pues bienvenido. Pero, lamentándolo mucho, han hecho creerle a buena parte de la población venezolana que va a venir un ejército extranjero, que va a venir alguien a rescatarlos. Y esto nos hace muchísimo daño. A Cuba se lo hizo. Todavía hoy día, los cubanos creen que alguien va a irlos a rescatar. Y en Venezuela ocurre algo muy similar. Entonces, tomando la palabra de Elena, a la cual suscribo y trato de decir cada vez que puedo, el rol lo vamos a cumplir nosotros. Lo que ocurrió el sábado en Venezuela no fue unos drones que envió Santos a través de Avianca. Fueron grupos venezolanos que, pues, siguiendo sus convicciones, se atrevieron hacer lo que hicieron. ¿Usted está de acuerdo o no? Ese es su criterio y se le respeta. Pero lo que sí decimos es que en Venezuela esta pesadilla va a terminar siempre y cuando los venezolanos, pues, nos pongamos a trabajar en consecuencia y hagamos que esto termine. Hay mucho por hacer, aún desde lo poco. No es salir a ponerte de carne de cañón. Hay muchas estrategias que se pueden hacer. Así que comparto lo que nos comenta Elena Madán, como siempre, como una verdadera dama, con muchísimo respeto, cada vez que habla de Venezuela, que es su tierra también, la quiere como suya. Wilder Ávila dice, esa encuesta la pagó Santos. Aquí la desaprobación es total, más del 80%, nos dice Wilder. Además, Wilder nos acompaña desde Bogotá. Lina Escobar, bienvenida, dice: la prensa europea en general cree en las mentiras de Santos porque llevan años haciendo lobby a través de las organizaciones no gubernamentales, fondeadas con dineros muchas veces de dudosa procedencia. Este es otro frente fundamental desde donde se ha introducido
esa izquierda malvada y criminal. Carlos Guevara dice, ¿verdad que lo que dices del ELN en Venezuela es preocupante? Y si tienes razón, todas estas guerrillas instaladas en Venezuela las instaló Chávez a través de los Castro y, como se dice, están stand-by para cuando el régimen de Maduro caiga. Saludos, nos envía Claudia Aldunate también desde Bolivia. Tenemos a Bolivia, Claudia me mandó algo por allí, lo estuve revisando. De hecho les tengo parte, si es que nos da el tiempo, creo que se nos ha ido ya, sobre Bolivia. Voy a hacerlo muy rápido. Wilder dice, le recomiendo al señor Iván Duque que depure a las Fuerzas Armadas, acto seguido cierre y derogue las Cortes del Congreso, la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, después imponga una dictadura de leyes y orden con mano dura. De lo contrario, no tendrá ningún éxito y lo que se nos viene es el narcosocialismo. Por ahí, Margarita Martínez nos dice, únanse. Y yo también coincido con nuestra querida Margarita, que se incorpora desde el día de hoy. Espero que de manera indefinida con el programa. Voy rápido con Bolivia. Le robo 2 minutos a nuestras emisoras. Pues Morales... Ustedes saben que busca un 4º mandato. Este señor se empeña en insistir en violar el derecho de su propio pueblo a escoger a otro presidente. Se hizo un referéndum el 22 de febrero del 2016, hace más de 2 años, y este señor, aunque el referéndum ganó el no estamos de acuerdo con que usted se reelija, no importa lo que haya hecho, no estamos de acuerdo, pues no le importa a él. Y no le importa, ustedes conocen por qué. Porque sencillamente él está actuando de manera autoritaria. Bueno, mientras celebraban los 193 años de la fundación, de la independencia de Bolivia, muchos manifestaban en contra de una eventual postulación a un 4º mandato. Fue una sensación agridulce celebrar tu independencia, pero ante una democracia debilitada, amañada, en la cual los poderes también están arrodillados, ante pues el poder ejecutivo que ha procurado, agarrándose del Tribunal Plurinacional de Bolivia, ha tratado de violar incluso lo que el propio pueblo ha decidido. Esta no es la primera vez que ocurre ni en Bolivia ni en el resto de nuestra América. Recordarán que el 51% de los bolivianos dijeron que no. De hecho, cuando Evo Morales pronunciaba su discurso, digamos, en esta celebración del 193 aniversario de la independencia, los opositores gritaban, Bolivia dijo no, no es no, era la consigna que tenían los bolivianos. Bueno, como les digo, una democracia deteriorada a los 193 años de la independencia, con órganos totalmente subordinados. Cierro con Argentina, nos va a quedar para mañana la tarea, si nos da oportunidad, nos da chance, porque tenemos esta entrevista especial para mañana. Estaremos hablando de la manipulación del grupo K, de los kirchneristas, tratando de montar una escena que también conocemos en otras partes de nuestro continente. Es tratar de vender a Cristina Kirchner como la presidente más engañada de la historia, porque el engaño tiene que ver con algo que han tratado de acuñar. Funcionarios infieles, imagínense ustedes el título, ¿no? Funcionarios infieles, es un eufemismo que los Kirchner intentan implementar, este grupo que hoy día es oposición en Argentina, implementar para salvar a Cristina. ¿Cuál sería la hipótesis? Bueno, estos individuos cometieron hechos de corrupción durante el mandato de los Kirchner, tanto de Néstor como de Cristina, y ellos fueron engañados, ellos no sabían nada y son víctimas de un grupo de individuos que les fueron infieles y que determinaron hacerse de los recursos del erario público a espaldas de la honestidad de la familia Kirchner. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Por lo pronto nos toca despedirnos de nuestra emisión del día de hoy, la número 725. Dios mediante, vuelvo a promocionar lo que vamos a tener el día de mañana. Vamos a contar con una muy joven y muy talentosa joven venezolana que reside en los Estados Unidos desde hace al menos 18, 19 años. Toda su vida ha vivido acá. Y que visitó por primera, ella dice última vez, vamos a confirmarlo mañana, a Cuba. ¿Cómo se sintió? ¿Qué vio? ¿Cómo venezolana, que nunca no recuerda, por supuesto, su país, más allá de lo que le dicen sus padres y sus familiares, cómo pudo vivir ella esa Cuba? Solo La Habana fue la que vivió, y por muy poco tiempo, pero aún siendo así, vale la pena registrar lo que nuestra gente siente
en torno a lo que pasa en nuestros países. Así que bueno, nos toca despedirnos el día de hoy de América es Noticia. Ustedes, gracias por habernos acompañado. Espero pues que les haya agradado el programa de hoy, y mañana les espero como de costumbre, 6 de la tarde. El miércoles nos vamos, no tenemos programa, de pronto hago alguna conexión por allí, pero tendremos a las 8 de la noche, voy en vivo con Carla Angola, que me ha invitado a su programa Aló, buenas noches, a través del Venezolano TV, transmitiendo desde Miami, y por supuesto, el resto de la agenda se las estaré compartiendo el resto de la semana, que estaré en la ciudad de Miami hasta el fin de semana. Y el lunes retornaremos, por cierto, viene cambio de horario también para América es Noticia. Se los voy a anunciar un poco más adelante esta semana, pero a partir del lunes cambiamos de horario en nuestras transmisiones. Así que bueno, por lo pronto, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.